Hola, soy Iván Carrillo, bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. La alimentación es un proceso fundamentalmente químico que nos dota de la energía y de las sustancias que necesitamos para vivir. ¿Cuántos de los alimentos que consumes diariamente son verdaderamente funcionales? Platiqué con el doctor Agustín López Munguía, investigador en biotecnología, quien nos contará cómo funciona la nutrición a nivel molecular. Esto es Los Observadores. Agustín, qué gusto tenerte aquí en Los Observadores. Gracias, Iván, el gusto es mío. Vamos a hablar de nutrición, pero de nutrición a un nivel poco acostumbrado, al nivel molecular, es decir, como sucede en los rincones de nuestro organismo. Entendida así, ¿qué es la nutrición? Pues en la naturaleza todo es carbono, nitrógeno, oxígeno, los elementos químicos que componen la materia y nosotros también. Entonces, nutrirnos, en su concepto más básico, es hacernos de todos estos elementos químicos. Lo que sucede es que siendo una especie superior, pues lo hacemos no a través de los elementos tal cual, sino el carbono en los azúcares, el nitrógeno en las proteínas, el azufre también en las proteínas, en fin, una diversidad de compuestos que van a satisfacer nuestras necesidades de elementos químicos y de energía. Y sin embargo, Agustín, me parece que existe un fenómeno que nos provee de demasiada información. De pronto escuchamos en la televisión o en la radio mensajes con respecto a la nutrición. Hay un sinfín de dietas propuestas, hay productos cuya mercadotecnia nos invitan a consumirlo, y en este mar parece que nos perdemos y ya no sabemos cómo podríamos tener una nutrición adecuada. Yo creo que aquí hay un elemento central que podría guiar al consumidor en términos de qué es lo bueno y qué es lo malo, y es simplemente la tradición, la cultura. O sea, hemos estado durante siglos nutridos de una manera que nos arraiga a nuestro país a nuestros productos vegetales, nuestro cereal, ¿verdad? Nuestra leguminosa. O sea, tenemos como otras civilizaciones nuestros pies bien puestos, ¿verdad? En una fuente de energía que es el maíz y en una fuente de proteína que es la combinación del maíz con el frijol. Y a lo largo de los siglos, pues hemos ido enriqueciendo esta dieta de diversas formas. Una muy importante se dio con la conquista, que nos permitió, ¿verdad? Dentro de las, digamos, pocas ventajas que esto tuvo, nos dio definitivamente una riqueza en la dieta al combinar pues la cocina mexicana con la cocina española y dar lugar a una nueva cocina. Y bueno, hablando de la tradición, pues precisamente y muy posiblemente una de las tradiciones que no se interrumpe, sino como dice, se enriquece con la conquista, es la tradición culinaria prehispánica. México sabemos que es tierra de origen del maíz, pero también del aguacate, del jitomate y de alimentos valiosísimos. Yo te preguntaría, ¿qué sabe hoy la ciencia de algunos de estos alimentos en relación a los beneficios que tienen para la salud? O sea, ¿con qué certeza podemos hablar, no sé, del valor antioxidante, digamos, de los jitomates o del omega 3 del aguacate? ¿Hoy tenemos ese conocimiento? Hoy en día es verdaderamente una avalancha de información científica que ha surgido, digamos, en la última par de décadas, que de alguna manera, pues, ratifican esto que sabíamos, que intuíamos, en el sentido de que los vegetales, los productos naturales, son lo más importante en nuestra dieta. No solo desde el punto de vista de la nutrición, por la que me preguntabas al inicio, sino también de la prevención de las enfermedades. Todo este sector, digamos que ya se conoce como nutracéutico, al combinar el elemento nutricional con el elemento farmacéutico, no tanto curativo, aunque también hay algunos alimentos que podían utilizarse para el tratamiento de ciertas enfermedades, pero fundamentalmente para prevenirlas. Entonces, yo creo que ahí, hoy en día, pues el énfasis está en los vegetales.
Yo leí un artículo tuyo donde hacías hincapié en un punto fundamental. Este combate informativo que hacemos contra la antioxidación. Así. Y sin embargo, tú planteabas la posibilidad de que exista un equilibrio en la oxidación, que es fundamental para el organismo. ¿A qué te refieres? Es que una de las cosas que a mí me preocupa inmediatamente es este mensaje que retoma, pues en general la gente lo piensa, que si algo es bueno, más es mejor. Y eso definitivamente en la alimentación está equivocado. Hay un error ahí. Es un error. No que sea bueno, lo convierte necesariamente... puede ser bueno, pero la dosis es fundamental. Y eso lo dijo Paracelso. Habría que retomar Paracelso de que la dosis determina el veneno, porque también hay muchos factores antinutricionales, elementos tóxicos presentes en los alimentos, pues, que uno pensaría más inocuos de nuestra cocina. Entonces, los frijoles, para no ir más lejos, están llenos de productos que pueden hacernos daño si nuestra alimentación estuviera únicamente basada en frijoles. Entonces, ahí cuando la gente busca cuál es el alimento idóneo, pues no hay una respuesta. La respuesta es todos. Lo importante es la dieta. Lo importante es que todos los días estemos combinando y estemos cambiando frutas, vegetales, y desde luego pues diversas fuentes de proteína, pescado. Importantísimo algo que mencionabas previo al programa, que decías, el mensaje no debe ser coma frutas y verduras, sino coma verduras y frutas. En esta inversión de conceptos hay una clave. ¿Cuál es esa? La clave fundamental está en que nuestra sociedad se ha excedido en el consumo de azúcar. Okay. La fruta entendemos que posee bastante... Hay frutas en particular que tienen tanta o más azúcar que un refresco. Estamos combatiendo el consumo de refresco, estamos tratando de que la población que lidereamos, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe en el mundo por el consumo per cápita de refresco, estamos combatiendo ahí, pero también tenemos que hacer un esfuerzo en cambiar este hábito que tenemos los mexicanos de desayunarnos con 2, 3 vasos de jugo de naranja, jugo de uva, jugo de manzana. Todos esos jugos que no por ser natural es necesariamente bueno. Es que lo natural no lo hace inocuo. Estamos hablando... Ya alguien dijo, pues efectivamente la viruela es natural y la vacuna es artificial. Definitivamente. Y hablando de esto, Agustín, ¿qué sucede con los alimentos procesados versus la comida orgánica, hoy tan en boga? ¿Hay beneficios? ¿Podemos encontrar o detectar beneficios superiores en un alimento procesado contra la comida orgánica o no hay manera de defender? Yo creo que son dos cosas distintas. A mí lo de la comida orgánica no me la acabo de comprar. Sí me parece definitivamente que tenemos que cambiar el modo en que estamos produciendo alimentos. Por una cuestión ambiental, climática y sustentabilidad. Exactamente. Hoy en día cuando uno come tiene que pensar en sí mismo y tiene que pensar en el medio ambiente. Y en ese sentido urge un cambio en el sistema de producción. Ahora, pero si ese sistema de producción va a resultar en productos a los que solo puede acceder una población que puede pagar el sobreprecio que esto implica, pues ya no me parece tan adecuado. Yo creo que hay que poner a la par el medio ambiente y al ser humano y no hacer un cambio donde ahora preguntarse qué tantas emisiones de carbono tiene un alimento, ¿no? Pero es que es orgánico, pero lo traemos de Europa. Muchas veces. Entonces, eso es absolutamente no sustentable. Entonces, hay que pensar en nuestra mesa, dentro de los ingredientes, por muy orgánicos que sean, aunque no se hayan usado pesticidas, cuál es su origen y cuál fue el costo ambiental de traerlos. Y déjame decirte otra cosa. Hay un riesgo muy importante. El que se hayan desarrollado plaguicidas, fungicidas, evita que los alimentos se contaminen con uno de los productos más tóxicos que existen en la naturaleza, que son las micotoxinas. Los hongos que contaminan a los cereales en el almacenamiento producen micotoxinas que son los cancerígenos más potentes. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con que por el hecho de no usar fungicidas no vayamos a estar ocasionando un problema de este tipo de toxicidad. Claro. Y ya ha habido brotes en Europa de infecciones una alerta en un tema fundamental. Con Escherichia coli, por el hecho de que un descuido en la elaboración de compostas puede ocasionar un problema de contaminación microbiana. Importantísimo lo que dice, poner el foco ahí, pero no me gustaría
y que nos vayamos a ir sin tocar quizá el tema más importante en la nutrición, que es la microbiota, sobre la que hoy la ciencia pone un foco importantísimo y sobre la que estoy seguro nos puedes dar consejos. ¿Qué es? Decirnos qué es, cómo funciona y darnos consejos para un adecuado mantenimiento. Yo creo que es uno de los descubrimientos más importantes de los últimos años. Estriba no en la existencia de la microbiota, ya las abuelas hablaban de la microflora. Este es un término que hay que cambiar en nuestro lenguaje. Son microorganismos, son bacterias. Son las bacterias que nos ayudan al buen Entonces, funcionamiento. es una microbiota. Y lo, digamos, impactante de este tema es que la microbiota es como un órgano más en nuestro organismo. Hay más células de bacterias en nuestros intestinos que en todo nuestro cuerpo. O sea, son más células ajenas a las bacterias que nosotros. Son más genes, hay 100 veces más genes haciendo cosas para nosotros. Increíble, tenemos que pensar en un auténtico universo, un ecosistema moviéndose hacia adentro de nosotros. Ecosistema que hay que alimentar. Entonces, cuando nosotros comemos, tenemos que pensar que estamos alimentándonos y estamos alimentando a todos estos entes, ¿verdad?, microbios, que van a permitirnos una cantidad de cosas que sorprenderían al televidente, ¿verdad?, que tienen que ver desde la defensa contra agresiones de patógenos, de salmonela, o sea, ¿por qué fulanito que come y nunca se enferma y nunca...? Bueno, pues realmente, seguramente es porque tiene una microbiota muy sólida que es la que le está defendiendo de estas agresiones microbianas. Pero también tiene que ver con el sistema inmunológico. Hoy en día hay cantidad de padecimientos de alergias. Hay el síndrome del colon inflamado, cantidad de gente que padece de gastritis. Muchas enfermedades modernas se originan en un proceso de inflamación que tiene que ver con una microbiota inadecuada. ¿Y cómo darle mantenimiento? ¿Cómo este ecosistema, este universo vivo que tenemos en nuestros intestinos, lo cual no deja de parecerme asombroso y fascinante, pero cómo le damos mantenimiento? Yo estoy seguro que es mucho más allá que tomarse un yogur en las mañanas. ¿Cuál sería el consejo? No, porque además si fuera yogur, pues todos tendríamos la misma microbiota. Sin embargo, ayuda. De hecho, ahí hay un primer paso. Es, desde luego, consumir microorganismos que se conocen como probióticos, pues sin que sean estos microorganismos los que se van a establecer, contribuyen a generar un ambiente propicio para que bacterias que vienen en los alimentos frescos, en las frutas, en las verduras, en la cáscara de las frutas, ahora que muchas veces solamente consumimos el jugo, o consumimos alimentos, como llamabas, procesados. Yo no tengo nada contra los alimentos procesados, al contrario, creo que la industria tuvo un extraordinario aporte para poder conservar alimentos que de otra manera se perderían y llevarlos a poblaciones lejanas y además restituir el valor nutricional que se pudiera perder. Pero en efecto sí hay una pérdida, eso claro. Y siempre es mejor consumir alimentos frescos. Agustín, yo te agradezco muchísimo tu presencia aquí en Los Observadores. Es un gusto también para mí, Iván, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Esto es Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. Una pequeña dosis de ciencia con el doctor René Drucker-Colín. Seguramente los dentistas nos parecerían más simpáticos si en cada visita no nos amenazaran con la punta de su pequeño taladro, la llamada fresa. El método convencional para tratar una caries consiste en eliminar mecánicamente la superficie del área afectada para después rellenarla con resina o una aleación metálica. Sin embargo, este procedimiento no se recomienda en caries muy pequeñas, ya que eso supone sacrificar gran cantidad de diente sano para que el relleno se adhiriera bien a la pieza dental. Estas caries son las que, si no se atienden de modo apropiado, crecen y provocan con el tiempo el infernal dolor de dientes y muelas que no tiene otro remedio de tratarse sino con métodos convencionales. Las caries se originan cuando el ácido producido por las bacterias disuelve el esmalte natural de los dientes con la consiguiente formación de una sustancia conocida como hidroxiapatita.
En esas cavidades iniciales tan pequeñas no se adhieren las sustancias convencionales de relleno. Los químicos que desarrollan nuevos materiales han elaborado una pasta blanca cristalina que es una hidroxiapatita modificada muy parecida al esmalte natural. Con microscopios especiales se observó que cuando se coloca dicho material sobre la pequeña caries, el esmalte natural se disuelve primero en este, pero después se integran ambos hasta cristalizar de manera conjunta sin que haya ninguna brecha de separación entre ellos. La hidroxiapatita modificada cristaliza en forma semejante al esmalte natural y crea así una estructura continua. Este nuevo descubrimiento probablemente no hará que disminuyan nuestras visitas al dentista, pero sin duda podrá lograr que éstas sean más agradables. Hasta aquí una pequeña dosis de ciencia.